Un saludo cordial al profesor Pedro Olaya, le habla Fortuna Roberto y vengo a exponerle acerca de mi informe del tema de locución y oratoria. Locución. La locución es la acción de informar, enseñar, anunciar, culturizar o capacitar al oyente por medio de la voz. Los locutores profesionales tienen la capacidad de transmitir emociones, estados de ánimo y diferentes sensaciones mediante palabras para que los oyentes puedan lograr sentir lo que escuchan, puedan ser persuadidos por las diversas tonalidades. En el mundo de la locución no solo se trata de oír una voz, el objetivo es que los oyentes puedan sentir que escuchaba una persona, con determinada personalidad, ciertas características que le den forma al mensaje que desea transmitir. Dentro de la locución existen diferentes tipos de características que diferencian los rubros dentro de la profesión. Entre estos podemos encontrar los siguientes. Locución de cabina. En este tipo de locución el locutor realiza conexiones, boletines informativos, entrevistas, etc. Es decir, la voz del locutor se convierte en la imagen de la cadena. Locución publicitaria. Esta está enfocada al rubro publicitario. Aquí el locutor comercial graba cuñas radiofónicas, las cuales deben ser claras y enfatizar en las frases o mensajes más importantes que solicita el anunciante. Locución musical. En este tipo de locución destaca en las cadenas de radio musicales. Aquí los locutores deben contar con amplios conocimientos sobre canciones, artistas y géneros de música. Estos locutores son muy reconocidos y ganan popularidad entre sus oyentes debido a sus personalidades y la frecuencia con la que aparecen en las emisoras. Locución moderna. Este tipo de locuciones están orientadas a temas de actualidad, política, entrevistas, sucesos, noticias, temas de corazón, a salud, etc. Es un formato tipo magazine, en el cual el locutor debe mantener una voz cercana y amiga para el oyente. Suelen desarrollarse en programas de larga duración, por lo que es fundamental tener la energía y tono de voz en cada parte del programa. Locutor operador. Este tipo de locución puede ser ejercida en algunos casos por los encargados de control técnico, quienes además de controlar otras operaciones de sonido pueden utilizar su voz en micrófono para ciertos mensajes y o intervenciones. Ahora hablemos de la oratoria. Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia. Tiene como finalidad persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico. La palabra como tal proviene del latín oratoria, en finalidad de persuadir al destinatario, en la que se diferencia la oratoria de otros procesos comunicativos orales. Esta finalidad de persuadir al destinatario es la que diferencia la oratoria de otros procesos comunicativos orales. Del mismo modo que la finalidad de la didáctica es enseñar y la poética deleitar. Lo que pretende la oratoria es convencer de algo. La persuasión consiste en que con las razones que uno expresa oralmente se induce, mueve u obliga a otro a creer o hacer alguna cosa. Tipo de oratoria. Oratoria individual, porque hace uso de la palabra sin la participación de una u otras personas. Se dice que está utilizando la oratoria individual. Esta es quizás una de las formas elocutivas de más arraigo en el ámbito social, pues es de uso obligatorio en todas las medidas y esferas donde el hombre desenvuelve su vida física, afectiva y laboral. Oratoria grupal. Se caracteriza por la presencia de 2 o 3 o más personas en el estrado hablando. Vamos a hablar acerca de algunas técnicas y ejercicios para locutores. Lectura de textos. Lee textos publicitarios, institucionales, informativos o corporativos. Cada vez que te equivoques, comienza de nuevo, repite tantas veces como sea necesario hasta que la lectura íntegra y perfecta del texto. Prácticas de articulación. La articulación te permite vocalizar a través de movimientos adecuados, lo que convierte el sonido y le da sonoridad espacial, mientras la dicción es la manera exacta de pronunciar las palabras. Prácticas de dicción. Uno de los mayores problemas que sufren muchas personas es la falta de vocalización a causa de una falta de dicción. Ya no se trata de hablar con mayor velocidad, que se puede hacer si dominas las técnicas de lectura, sino de expresarse claramente con una buena pronunciación de vocales y consonantes. La lengua. Te recomendamos algunos ejercicios para soltar la tensión en la lengua y calentarla antes de abordar la lectura. Leer con un lápiz entre los dientes transversalmente al menos 15 minutos al día. Liberar el obstáculo y leer otros 15 el mismo texto. Lee trabalenguas.
Lee trabalenguas en 10 series, incrementando la velocidad en cada una de ellas. Vamos a hablar sobre miedo a hablar en público. Esto es una forma de ansiedad frecuente, puede variar desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante y pánico. Muchas personas con este miedo evitan situaciones en las que tienen que hablar en público por completo o sufren en su transcurso con las manos y la voz temblorosa. También es conocido como glosofobia, que proviene del griego gloso, que significa lengua, y phobos, que es miedo. El miedo a hablar en público viene determinado por una serie de ideas irracionales donde se pone en juego la valía de la persona, hacer el ridículo, ser humillado, que los demás noten tu nerviosismo, miedo a perder el control. Son pensamientos de que esta forma obsesiva se introducen en las creencias de la persona con glosofobia. Ahora hablemos sobre el aparato fonador. Es el conjunto de órganos del cuerpo humano de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Los componen 3 grupos de órganos diferenciados. El primero sería órganos de respiración, que estaría formado por cavidades infraglóticas, pulmones, bronquios y tráquea. El segundo grupo sería órganos de fonación, que está formado por cavidades glóticas, laringe, cuerdas vocales, resonadores, nasal, bucal y faringeo. Y por último sería órganos de articulación, cavidades supraglóticas, paladar, lengua, dientes, labios y glotis. Para convertir en sonido, el aire procedente de los pulmones debe provocar una vibración, y la laringe es el primer lugar donde se produce. La laringe está formada por un conjunto de cartílagos y una serie de ligamentos y membranas que sostienen una banda de tejido muscular llamadas cuerdas vocales. La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud y grosor de las cuerdas vocales pueden variar, lo que da lugar a diferentes efectos sonoros. Ahora viene la voz. La voz humana consiste en un sonido por ser humano usando las cuerdas vocales para hablar, cantar, reír, llorar, gritar, etc. Los pulmones deben producir un flujo de aire adecuado para que las cuerdas vocales vibren, y recuerden que el aire es el combustible de la voz. Características de la lengua y el habla. Primero empecemos con la lengua. La lengua es intangible y requiere del lenguaje para manifestarse. Es social porque permite que las personas se comuniquen y transmitan sus valores culturales en cada generación. Está organizada en base a la gramática, es decir, a las normas que regulan el uso correcto de los signos. Es arbitraria en el sentido de que no existe relación particular entre la palabra y el objeto o la idea que representa. Está en constante revisión de la gramática a fin de acompañar los cambios y la evolución de la vida humana. Es dinámica debido a que suele incorporar palabras nuevas a lo largo del tiempo. Para finalizar, el habla. Habla caracterizada la conducta lingüística de un hablante individual, por lo tanto se expresa en nociones de lo que somos. Es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencias de cada individuo, de acuerdo con su estilo propio y personal. Con esto concluye mi exposición. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.